Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cuadrando la Caja, un espacio para debatir desde el socialismo sobre los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. Yo soy Laura Prada y hoy estaremos hablando sobre comercio exterior y crisis internacional. Para eso nos acompañan Vivian Herrera Cid, ella es directora general de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior. Bienvenida. Muchas gracias. Nos acompaña también el doctor Antonio Romero Gómez. Él es profesor titular e investigador del Centro de Investigaciones de Economía Internacional. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Y también nos acompaña Joel Ernesto Marildo Menech, él es especialista de la Dirección de Planificación Estratégica y Desarrollo del Ministerio de Economía y Planificación. Bienvenido, Joel. Gracias por la invitación. Con esta presentación iniciamos nuestro programa de hoy. Repasemos la siguiente tira de noticias. Luego de intensas jornadas de presentaciones y encuentros de negocios, concluyó en La Habana la 41ª edición de la Feria Internacional de Turismo FITCUBA 2023. La presente edición, desarrollada en La Habana y centrada en la cultura y el patrimonio, buscó promover los indiscutibles atractivos naturales del destino Cuba, junto a la hospitalidad y la jovialidad de sus habitantes, lo que distingue el producto turístico de la nación. Durante el encuentro, el ministro de Turismo informó que Cuba arribó al 1.000.000 de visitantes. Alrededor de 258 millones de personas en 58 países y territorios se enfrentaron a un nivel de inseguridad alimentaria de crisis o peor en 2022, según un informe difundido por la Red de Información sobre Seguridad Alimentaria. El organismo apuntó que el guarismo representa un aumento considerable con relación a los 193 millones de personas en 53 países y territorios con esta misma situación en 2021. Unos 270 tractores deben llegar a manos de productores tabacaleros en 2023 a partir de su decisión de destinar parte de sus ingresos para la adquisición de maquinaria. Gracias a un esquema de financiamiento por el que perciben 1% del pago de sus cosechas en moneda libremente convertible, vegueros de todo el país tienen la posibilidad de adquirir este tipo de medios que humanizan el trabajo y ayudan a multiplicar la productividad. Desde este 3 de mayo funciona con frecuencia semanal la ruta aérea Argentina-Cayo Coco-La Habana, que retoma sus operaciones directas al pueblo turístico Jardines del Rey, al norte de Ciego de Ávila, uno de los principales en Cuba. El trayecto desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a Buenos Aires con la aerolínea cubana de aviación es una vía de conexión directa con la capital cubana para aquellos viajeros que deseen llegar hasta la caería norte avileña, privilegiada con hermosas playas y reservorios de una variada flora y fauna. Mucho se habla sobre exportaciones en Cuba, hacia dónde debemos ir, pero ¿dónde se encuentra hoy Cuba en materia de exportaciones? Vivian, bienvenida nuevamente, por favor. Bueno, en primer lugar debemos decir cómo se encuentra el mundo hoy desde el punto de vista económico-financiero. El mundo está en un proceso de cambio, de crisis profunda, y Cuba no es ajena al mundo. Cuba, un país subdesarrollado, pues sufre, además de su propia condición como país subdesarrollado y sus propias privaciones, pues también el férreo bloqueo que los Estados Unidos de Norteamérica ejerce sobre el país. Por tanto, cada esfuerzo que se hace en Cuba por exportar o por realizar cualquier actividad económica, pues está en la mira de los Estados Unidos para interrumpir cualquier acción que se haga para desarrollarnos. Las exportaciones. Si nosotros revisamos desde el punto de vista del comercio exterior o de la internacionalización, qué necesita o cómo llegan los ingresos a un país, en este caso a Cuba, en el sector externo, pues hay tres vías fundamentales. Pedimos un crédito, que tenemos que pagarlo, ¿con qué? Con exportaciones, con las divisas que nosotros logramos realizar a través de las exportaciones. Con inversión extranjera directa, fundamentalmente encaminada hacia los procesos productivos o de servicios que generan exportaciones. ¿Por qué? Porque tenemos entonces que con esas divisas hacer nuestros pagos a los socios y además la actividad que nos corresponde. Y las exportaciones al final es la ecuación adecuada. Si ustedes me preguntan a mí qué cosas son las exportaciones, la exportación es el salario de la casa grande. La exportación es aquella actividad que realiza el país por la que generan determinados recursos
líquidos, de moneda libremente convertibles, con los que el país puede entonces acometer proyectos, inversiones, importaciones y, por supuesto, satisfacer las necesidades fundamentales del pueblo. Ahora, ¿en qué momento estamos ahora? Bueno, estamos en un momento complejo, donde es necesario en este minuto incrementar nuestras exportaciones. Se dice fácil, es una tarea compleja. Exportar requiere, en primer lugar, identificar mercados, productos y servicios, y después llevarlos a la calidad exportable. Después poner esos productos a punto, que haya clientes que estén dispuestos a comprar nuestros productos antes que comprarlos a otro mercado. Claro. Porque el que pone un producto en el mercado tiene que necesariamente desplazar a otro. Cuba no está insertada en cadenas de valor globales, por tanto, Cuba vende o materias primas o productos elaborados por sí misma. Ay, profesor, ¿cuál es ese escenario internacional en el que debe insertarse Cuba con sus exportaciones, la propuesta que lleva a ese escenario? Bueno, el escenario internacional, lo decía Vivian al principio, digamos, es el contexto general en el cual Cuba y todos los países se insertan, digamos, en este sistema de relaciones económicas internacionales. Como ya se ha dicho, estamos en presencia de una situación de crisis, de una crisis económica múltiple, o sea, que se expresa en diferentes aristas, que tiene tanto razones de índole, digamos, más estructural, de largo plazo, pero también hay razones coyunturales. Por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania agravó, digamos, sin lugar a dudas, parte importante del sistema de relaciones económicas internacionales como un factor, digamos, que agravó lo que ya venía ocurriendo desde hace tiempo atrás. Ahora, estamos en presencia de una crisis que se expresa sobre todo también en las transacciones comerciales internacionales. Ha habido un deterioro marcado del dinamismo del comercio internacional desde hace ya muchos años. Esto es objeto de una fuerte discusión que no está solucionada desde el punto de vista teórico, metodológico. Incluso parte de la discusión llega a si estamos en presencia del inicio de una reversión de la globalización, porque ha caído mucho el dinamismo del comercio internacional de bienes y servicios. La crisis de la COVID indudablemente fue también, digamos, un elemento que asestó un duro golpe al sistema de comercio internacional, y después hay que decir que desde el año 2021 comienza un proceso de recuperación del dinamismo económico en términos generales y también del comercio internacional. Pero esa recuperación es asimétrica. La asimetría es muy importante para las economías. Asimétrica quiere decir que es diferenciada, que no todo el mundo participa por igual. No todos los países, no todos los productos, ni no todos los mercados. Entonces, una recuperación del comercio internacional que es asimétrica, pero que ahora parece ser que se ha debilitado porque estamos en presencia de una discusión de si el mundo entra de nuevo en una recesión. Digamos, ese es el contexto general. Ahora, más importante que eso, voy a decir dos elementos más y prometo terminar. Estos son los números, digamos, las tendencias, lo que se observa cuando uno analiza la información, los datos del comercio internacional. Pero hay otros problemas mucho más serios que están lastrando el dinamismo del comercio internacional y que tienen que ver con lo que se va a llamar una erosión del sistema multilateral de comercio. O sea, junto con este proceso, o como manifestación de este proceso, hay un auge sin precedente del proteccionismo. Hay una violación de normas multilaterales, hay un estancamiento total y absoluto desde el punto de vista institucional de la Organización Mundial del Comercio. No tenemos un órgano de solución de diferencias por culpa de Estados Unidos esencialmente, pero no hay un órgano de solución de diferencias de conflictos comerciales internacionales, que es muy importante. Yo sé que aquí en Cuba, y no solamente aquí en Cuba, hay una crítica siempre continua a la Organización Mundial del Comercio, pero yo siempre digo, no hay peor mundo para los países pobres y subdesarrollados que un mundo sin reglas. Claro. Entonces, evidentemente, la OMC está en crisis, hay una crisis del sistema multilateral de comercio, y eso indudablemente da cuenta de también procesos, digamos, que van más allá de la economía o estratégico, que tiene que ver con el conflicto básico. El conflicto económico básico es China, Estados Unidos. Sí. China venció y ganó mucho con el sistema multilateral del comercio, que fue creado a imagen y semejanza de Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos se trata de desentender de ese sistema multilateral de comercio. Es dicho en términos muy simples, pero es mucho más complejo que eso. Y termino con Cuba. Como decía Vivian, el comercio exterior es básico. Es básico para cualquier país. No puede haber progreso y desarrollo en el mundo actual sin una interacción permanente de una economía nacional con el resto de las economías del mundo. Ahora, en el caso particular de Cuba, que es un país subdesarrollado, como decía Vivian, pero también es una economía pequeña, la dimensión en economía también importa. Claro.
no hay economía pequeña que pueda reproducirse, no ya desarrollarse, reproducirse sin exportar e importar, ¿no? Entonces, ahí hay un gran reto. Y termino con esta idea. Hay todos los problemas eso a nivel internacional, pero hay oportunidades. Y Cuba sí tiene que aprovechar esas oportunidades, pero aprovechar esas oportunidades en el caso de Cuba implica necesariamente que tenemos que acabar de consensuar que tienen que hacerse transformaciones estructurales de calado de nuestro país. Tenemos que acabar de superar ese modelo económico y social que lo estamos actualizando hace 13 años, porque exportar e importar bien no es un problema en el Ministerio de Comercio Exterior. La exportación y la importación de un país es el reflejo directo de la estructura productiva de ese país. Lo que tú seas capaz de producir en términos competitivos es lo que determina a ti si tú realmente puedes hacer eso que decía Vivian, colocar tus productos. El mundo, nosotros tenemos que entender, y ya con esto termino, que el mundo está lleno de vendedores. A diferencia de lo que pasa en nuestro mercado doméstico y que nosotros no acabamos de entender, el mundo es totalmente distinto. En el mundo lo que sobran son vendedores. Entonces, la competencia es muy aguda, y si nosotros no acabamos de resolver los problemas estructurales de estructura económica, cuando hablo de estructura económica hablo de estructura productiva y términos institucionales, nosotros no vamos a dar el salto ese que requerimos, porque evidentemente el salario de la gran casa depende de que exportemos más. Joel, ¿cómo lograr ese dinamismo económico que, como decían los profesores, para poder reinvertir y crear oportunidades a la vez? Al principio Vivian hablaba del contexto sobre las exportaciones en Cuba, y el profe Tony también lo comentaba. En los últimos 10 años, las tendencias a la exportación en Cuba ha sido decreciente. Nosotros vivimos en un momento ahora de una crisis coyuntural y profunda, pero Cuba ha perdido en los últimos años casi un 50% de sus exportaciones. O sea, ha habido un proceso de pérdida comparativamente. En el año 2013 Cuba exportaba 18.000 millones de dólares. Hoy exporta sobre los 10.000 millones. Entonces, ¿a qué causa respondería? Hay un problema, hay una tendencia mundial de desaceleración del comercio, lo que hace más difícil a Cuba insertarse en el mundo, pero también lo decía el profe Antonio, hay distorsiones estructurales de la economía cubana que le han hecho en los últimos años un retroceso profundo de sus capacidades de generar ingresos externos. Hay varios elementos. El principal y más importante lo dijo el profe Tony. El modelo económico cubano le cuesta generar actividades competitivas que se puedan insertar de forma competitiva en los mercados de vendedores y no de demandantes, donde tienes que entrar con un nivel, con una oferta competitiva, oportuna, con calidad. ¿Tiene Cuba para poderse insertar así con estos requisitos que estabas mencionando? Depende de la estructura. O sea, la estructura de los mercados en los que Cuba se va a insertar. Cuba ha habido una transformación muy fuerte hacia las exportaciones de servicios, profesionales por un lado y servicios de turismo por el otro. Y son mercados diferentes. Los mercados de bienes, los mercados de servicios, son mercados diferentes. En los mercados de bienes, el dato, hay muchas oportunidades, pero el dato es que Cuba exporta cerca de $2.000 per cápita, cuando existen otras economías latinoamericanas pequeñas que exportan 4 veces eso. O sea, Cuba es poco competitiva exportando bienes en casi todos los rubros, menos los rubros más básicos en los que Cuba se ha logrado insertar, que son rubros muy... ¿Cómo crecer esa competitividad de Cuba? La principal transformación la dijo el profe Antonio. O sea, la de larga data es la transformación del modelo económico cubano. Hay otras cosas que a corto plazo se pueden hacer, que tienen que ver con capacidad de darle financiamiento a los exportadores para que puedan prefinanciar exportaciones y por tanto generar productos que en momentos para la exportación. Hay otros elementos, uno básico es el tipo de cambio. O sea, durante 30 años la economía cubana mantuvo un tipo de cambio de 1 por 1, donde un exportador que exportaba a $1 se le daba $1 cubano, que desincentivaba completamente las exportaciones, y eso se trató de corregir con la tarea de ordenamiento. Y nuevamente, ese desalineamiento, un tipo de cambio sobrevaluado en Cuba, ya no es el 1 por 1, ahora es 1 por 24, donde hay un tipo de cambio formal para la población de 120 e informal de mucho más, que está dando un precio en la divisa que enfrentan el resto de los productores no estatales, la población. Por tanto, un exportador que recibe 24 pesos por dólar y después tiene que enfrentar comprar insumos a 1 por 180 o pagar salarios completamente a partir de ese 24, cuando después sus trabajadores tienen que comprar consumo a 1 por 180, desincentiva la actividad exportadora. Y eso son transformaciones institucionales, transformaciones de estructura, que sin eso es todo lo que decimos, queremos exportar más,
Pero en esas condiciones es muy difícil. Vamos a aprovechar esto que mencionas para ver un ejemplo concreto, cómo se materializa esta posibilidad de exportar con el siguiente material. Los primeros 300 kilogramos de ají picante chile habanero cultivados en esta provincia del oriente cubano llegaron hasta Toronto, en Canadá, gracias a los esfuerzos de la empresa exportadora e importadora Agroin Las Tunas. Directivos de la entidad informaron que se logró la satisfacción del cliente. Horas posteriores de haber recibido el cliente el producto, nos manifestaron en comunicación telefónica su satisfacción por haber recibido, según ellos, uno de los mejores chiles habaneros procedentes de nuestro país, y al mismo tiempo nos manifestaron su intención de establecer una relación de negocio permanente, estable para con nosotros. El chile habanero posee gran demanda en el mercado internacional, de ahí los esfuerzos para lograr la estabilidad en su producción. Con este cliente negociamos tres precios por clase, una clase extra, una primera clase y una segunda clase. Y los precios son bastante ventajosos, están en cerca de los $3.000 por tonelada. Varios son los beneficios para los productores que se dedican hoy al cultivo de un rubro exportable perteneciente al sector agrícola. Entre ellos el acceso a la compra de insumos en Agroin para el desarrollo de sus producciones. El productor primario que se incorpora al programa de antemano introduce técnicas agroecológicas, alternativas, variantes que le va posibilitando incrementar los rendimientos agrícolas, de manera que es un primer impacto que ellos van a tener al incorporarse a este programa. En segundo lugar, su situación económica va a ser indiscutiblemente mejor, superior, y los ubica entonces en una posición, posibilidades de poder invertir en el desarrollo de su finca. El impulso de las exportaciones en Las Tunas impactará a mediano y largo plazos en el desarrollo territorial. Vamos en busca de lograr un acercamiento real a las tecnologías de punta que hoy existen en el mundo y procurar su introducción en la actividad económica del territorio, es decir, que vamos en busca del desarrollo, y eso indiscutiblemente nos va a ir permitiendo nosotros cada vez más irnos fortaleciendo y irnos posicionando en los mercados que hemos estado trabajando y que hemos seleccionado. Otros rubros como el carbón vegetal, varios productos agrícolas y las posturas de frutales se sumarán a las exportaciones de Agroin Las Tunas durante los próximos meses. Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Veíamos un ejemplo concreto de a dónde puede llegar Cuba con estas estrategias para exportar productos al mundo, aún en las difíciles circunstancias, en los difíciles momentos que atraviesa la economía mundial. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Qué trabas hay que sortear? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué propuestas trae la posibilidad de poder sortear estos mecanismos y poderse insertar? Nosotros sostenemos que la producción, que la riqueza para la exportación surge desde los territorios, desde la base. Y precisamente lo que acabamos de ver es la constitución de una empresa como polo productivo exportador. En el país tenemos varios polos productivos que se convierten en exportadores una vez que ellos reúnen los requisitos y la voluntad para realizar sus producciones. En el caso de los polos productivos exportadores, no solo realizan sus exportaciones o sus producciones, sino son capaces de aglutinar a los campesinos, las MIPYME, las formas de gestión estatal, los campesinos independientes, para realizar en la propia empresa todo lo que los productos exportables que tienen que ver con su territorio, que lo que estamos buscando es que se vendan desde los propios territorios, que salgan por aeropuertos, aprovechando las facilidades de los aeropuertos que tenemos en Cuba habilitados, para que se acorten los caminos hacia la internacionalización. Entonces, este es un pequeño ejemplo. Hay 13 polos productivos exportadores constituidos en el país. Este es uno de los más jóvenes, se constituyó en el mes de noviembre. Y lo primero que están exportando es ají picante.
pero es que tienen toda una infraestructura productiva allí en Las Tunas que le va a permitir cohesionar todos los fondos exportables que tiene la provincia, o algunos de ellos, la mayoría, para desde la propia provincia poder abrirse al mercado internacional. Hace un rato mencionaban que existen determinados parámetros que hay que cambiar, que transformar. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué propuestas traen? Bueno, a ver, propuestas, déjame... Sé que las trabas estructurales siempre es picotante en cualquier debate entre economistas, ya que estamos, por lo menos, economistas. Miren, la estructura es un concepto muy caro para los economistas y es motivo de una discusión permanente. Pero cuando nosotros hablamos que hay trabas estructurales, quiere decir que son trabas no de la coyuntura, que no se resuelven de un día para otro, que no tienen que ver con un fenómeno de corto plazo que está incidiendo hoy día sobre Cuba. Esos son fenómenos coyunturales. Cuando nosotros hablamos de trabas estructurales, estamos hablando de cuellos de botella, por decirlo de alguna forma, restricciones, limitaciones que tiene el modelo de funcionamiento de la economía nacional que hay que superar. Y que frenan los procesos. Y es un proceso, y eso no se soluciona de un día para otro. De hecho, en última instancia, cuando uno lee el espíritu y la filosofía de la actualización del modelo económico aprobado en el año 2011 por el sexto Congreso del Partido, lo que apuntaba era eso, que no se podían seguir posponiendo las modificaciones estructurales. Cuando uno analiza los lineamientos, todos atacan en mayor o en menor medida esas trabas estructurales. Yo te voy a poner 4 elementos vinculados con esas necesidades de transformación que están íntimamente vinculadas con el tema, pero que van mucho más allá de esto. Como yo decía, exportar y sustituir importaciones eficientemente, porque no se trata solamente de exportar, es de sustituir importaciones eficientemente. Y subrayo, eficientemente, no es sustituir importaciones a cualquier costo, porque hay veces que usted se enfrenta a debates en Cuba, no estoy sustituyendo importaciones. ¿Cuánto te cuesta eso? No, eso no cuesta nada en divisa, pero ¿cuánto te cuesta en pesos? Ah, no sé, no. Puede ser dilapidar recursos, sustituir una importación de manera ineficiente cuando es mejor y es más barato incluso para el país importar. Pero digamos, sustituir importaciones eficientemente también es la otra parte de la ecuación, no solamente promocionar. Pero hay 4 temas aquí centrales que están vinculados a las trabas estructurales. El primero de ellos, sin lugar a dudas, es el tema del mecanismo económico de asignación de recursos en Cuba. El mecanismo económico de asignación de recursos en Cuba es clave porque te determina a ti cuáles son los recursos que tiene una empresa para invertir, para modernizar su tecnología, para ser más competitiva, y el mecanismo de asignación de recursos de Cuba sigue siendo un mecanismo de plan central, que es una distribución de recursos más que nada, digamos, en términos materiales, y que desde hace el 2011 se está diciendo que tiene que ser superado. Tiene que ser superado y tiene que pasar a ser otro mecanismo de asignación de recursos que le permita a las empresas disponer de sus recursos. Si las empresas acumulan un fondo de amortización, que es lógico que una empresa acumule un fondo de amortización que es para reponer su capital, cuando ya se puso obsoleto y termina ese periodo y la empresa entonces dice, yo tengo mi fondo de amortización, tengo que sustituir mi torno por otro más moderno, porque ese se venció, y me dice, no hay recursos para ti, eso tiene que venir por el plan central. Eso conspira contra la capitalización del tejido productivo nacional y en última instancia con la competitividad. Segundo, lo había dicho el especialista del MES, el tema del mercado cambiario. Mientras nosotros no acabamos de entender que el mercado cambiario nunca es para que el Estado capte recursos. Ese no es el mecanismo de captar recursos por el Estado. El mercado cambiario es muy importante. Y aquí lo que se ha señalado. Hoy día estamos en una situación similar a la que había antes del proceso de ordenamiento. O sea, tenemos ¿Cómo revertirlo? Tenemos un sistema de tipos de cambio múltiples, el más importante de ellos fijo. Por lo tanto, también hay un problema de paridad cambiaria que desestimula al exportador y, al contrario, estimula al importador. Volvemos a lo mismo. Con este tipo de cambio, que no es un tipo de cambio de mercado, usted está lejos. Un país que lo que necesita, como decía Vivian, aumentar sus exportaciones y tratar de sustituir importaciones, el régimen cambiario y el sistema cambiario hace totalmente lo contrario. Tercer punto, el tercer otro elemento que yo creo que hay. Miren, compañeros, yo estoy casi seguro que Cuba tiene muchas potencialidades de exportación y tiene posibilidades de exportar bienes y servicios de alto contenido tecnológico, que son bienes y servicios dinámicos en el comercio internacional, como sabe Vivian. Y además, yo dudo que no lo estemos haciendo ya, aunque no aparezcan en las cifras oficiales. La capacidad que tiene Cuba por su fuerza de trabajo instruida y calificada,
Sí. para exportar diseño, para exportar software, para exportar servicios profesionales de alto standing para empresas, servicios de consultoría, en fin. Y yo estoy casi seguro que eso se está haciendo. Eso en el mundo entero lo hacen pequeñas y medianas empresas. Eso no lo hacen grandes empresas, lo hacen pequeñas y medianas empresas que entran en vínculo con grandes transnacionales que son las que controlan ese mercado, pero eso lo hacen pequeñas y medianas empresas. Nosotros tenemos que avanzar mucho más en los temas de flexibilización de la posibilidad directa de exportar e importar de las pequeñas y medianas empresas. Ese también es otro tema. Y ya por último termino en algo que para mí sí es muy importante. La política de inversión. La política de inversión es clave. Y nosotros, si tenemos que dinamizar sectores que exporten y aquellos sectores productivos que sustituyen importaciones, tienen que tener acceso y tienen que tener una prioridad en términos de política de inversión. La política de inversión en Cuba en los últimos años es una política de inversión que ha estado muy sesgada, muy marcada sectorialmente y que no responde a las necesidades de este salto que tenemos. Se ha empezado a hacer algo. En todos estos elementos que estoy diciendo se ha empezado a hacer algo, en mayor o menor medida, pero le hace falta integralidad. Y todo eso no funciona si no resolvemos el tema de la inflación, que esa es la condición sine qua non para estas medidas de carácter estructural. Yo quiero que Joel me hable un poco sobre el tema de la inflación y también con usted, Vivian, sobre el tema de precios relacionados a esto mismo de la inflación. Pero antes vamos a escuchar qué nos propone en esta oportunidad nuestro gurú de Jatibonico. Se vuelve el mundo imposible, todo ha subido de precio, nos está llevando recio conseguir el combustible. Hay que luchar lo indecible para comprar alimentos, lo que era 100 es 200. Mientras la divisa es poca. Luchar más es lo que toca, sin pereza ni lamentos. Escuchábamos a nuestro gurú de Jatibonico y dejábamos sobre la mesa el tema de la política de inversión y la inflación que atraviesa hoy no solo Cuba, sino también el mundo. Joel, ¿cuál es la situación de Cuba? ¿Qué le dice, qué tienes que decir ante lo que decía el profesor Antonio? Realmente, si uno ve punto por punto todo lo que dice el profe Antonio, es verdad. O sea, es la base de nuestras dificultades para exportar están ahí. Más allá del escenario complejo internacional, más allá incluso de cosas que no podemos cambiar, como el bloqueo. Nuestros problemas internos para generar una economía competitiva es lo que nos drena, es la causa estructural de nuestros problemas de exportación. Pero no es un tema sencillo de que transformar, y lo decías con las importaciones. Por ejemplo, se mantiene el tipo de cambio por 24, que es una de las cosas que siempre se nos critica sobre el tema de por qué se mantiene un nuevo tipo de cambio desalineado cuando hay un tipo de cambio mayor. Y eso es un tema fundamental para entender. O sea, el tipo de cambio 24 es un subsidio de los exportadores al resto de la economía. O sea, nosotros podríamos incrementar el tipo de cambio al que se le compra la divisa a los exportadores, eso probablemente incentivaría más las exportaciones, pero eso implicaría una presión inflacionaria para el resto de la economía, porque habría que vender esa divisa más cara al resto de los productores nacionales, como los que, por ejemplo, la energía. Entonces, nosotros tenemos un esquema muy difícil de salir. Es un esquema en donde los exportadores, un grupito, subsidian a toda la economía en un tipo de cambio muy bajo. Y al mismo tiempo la descapitalizamos. Entonces eso te crea un círculo vicioso. Un círculo vicioso donde los exportadores subsidian al resto de la economía, les quitas los recursos por un mecanismo de asignación central y luego eso te hace menos exportaciones, lo que te obliga a mantener los subsidios, lo que te obliga a quitarles recursos, lo que los descapitaliza, lo que baja las exportaciones. Eso es un círculo vicioso muy complejo de salir. Una de las razones por las que eso se mantiene es precisamente por el tema inflacionario. O sea, transformar ese proceso puede tener impactos inflacionarios, pero sin lugar a dudas hay que salir adelante. Uno de los elementos es lo del tema del mercado cambiario. O sea, lograr un mecanismo donde los exportadores puedan vender divisa a un precio mayor, sin que sea un mecanismo de captación de divisa por el Estado, un mecanismo de conexión de divisa entre productores. Los exportadores vendan la divisa a un tipo de cambio mayor y existan productores nacionales que generen peso, que puedan acceder a esa divisa. Eso es un elemento fundamental porque le da oxígeno a los exportadores y al mismo tiempo permite que los productores nacionales se reaprovisionen. Eso es un tema muy complejo. Las transformaciones que son fundamentales, que habla el profe Tony, son transformaciones que pueden tener impactos, pero en un contexto coyuntural también tan complejo, se dificulta hacer muchos de los elementos para que esas transformaciones tengan efecto. Pero sin lugar a dudas, las exportaciones en Cuba se recuperan
por el camino que planteaba el profe Antonio. ¿Y qué otra alternativa verían ustedes para poder mantener en el tiempo y estabilizar esas exportaciones del país? A ver, a corto plazo hay dos sectores que nosotros que son las mayores oportunidades que tenemos a corto plazo. Uno es el turismo, sin lugar a dudas. Más allá de determinadas capacidades que se tengan en otros sectores, el sector turístico es un sector subpotencial, o sea, está por debajo de su potencial. Todavía, por lo menos, hasta los 4.5 millones de turistas que teníamos en el año 2019, podría recuperar 1.500 millones de ingresos de divisas que exportaba en el año 2019. Y algunos otros sectores, como los sectores asociados al níquel, el tabaco y demás, que son rublos en los que Cuba puede recuperar el valor de 2019 con determinada facilidad. De ahí en adelante, tiene que competir para generar nuevos sectores, porque esos sectores también son finitos. Y el profe Tony decía algo muy importante. La recuperación asimétrica de la economía mundial ha hecho un momento en donde los sectores que Cuba son exportadores se están recuperando más lento a nivel mundial y los precios de nuestras exportaciones se han recuperado menos de lo que han incrementado el precio de nuestras importaciones. Eso en economía se llama deterioro de los términos de intercambio. O sea, a Cuba exportar ahora exporta menos en términos modernos y las importaciones le han subido en términos reales. Entonces, eso realmente complejiza mucho el entorno en que se desenvuelve la economía cubana. ¿Usted tiene unos datos? Sí, yo tengo unos datos que los traje porque realmente ilustran lo que acaba de decir Joel. Por ejemplo, en las importaciones de productos fundamentales como el combustible, el arroz, frijoles, el trigo para pan, el maíz, el aceite, la leche, el pollo, la salchicha, otros productos. La recuperación o la tasa de crecimiento de estos productos del 2019 hasta marzo de este año 2023, pues está en el orden, en el petróleo del 8%, una tasa de crecimiento constante. En el caso del trigo, del 10%. Del aceite vegetal refinado, 16%. Y de otros productos alimenticios está de entre el 8 al 5% de una manera resbalante. En el caso de los productos que nosotros exportamos, los rubros exportables, mercancías que nosotros exportamos, hay un crecimiento en dos de ellos. Uno es el níquel, que es del 11%, y el otro es el azúcar. En el caso del azúcar, una industria totalmente deprimida. Y en el caso del níquel, ciertamente los precios han crecido, están en el orden de los 24.200, 24.500. Pero ¿qué nos sucede a nosotros? Nos sucede que producto de las sanciones del bloqueo, nuestro níquel tiene que venderse con un descuento importantísimo. ¿Por qué? Porque el riesgo es alto. El que nos compra el producto, que es un níquel de productos de especial calidad, pero ¿qué sucede? Que no lo puede utilizar en determinadas producciones que de alguna manera u otra van hacia Estados Unidos o tienen que ver con el derrame hacia los Estados Unidos. Entonces ese podríamos decir sería uno de los principales riesgos de los productos cubanos y de los productores cubanos a la hora de exportar y de insertarse en ese mercado mundial. No es un riesgo, digamos es el precio que tenemos que pagar. Yo lo veo de esa manera. El precio que tenemos que pagar porque eso es una variable exógena que nosotros no podemos modificar. Que no podemos. Y con la que no podemos nosotros hacer más nada. ¿Y qué podemos modificar nosotros para ser exitosos yo creo que en las exportaciones, como se nos llama constantemente? Bueno, el problema es que ser exitoso en las exportaciones es una tarea de país, como se dice ahora. Es una tarea de país, no una tarea de los economistas, ni siquiera una tarea de los productores, ni es una tarea del MINSEX, es una tarea de país. Ahora, yo insisto en algo porque siempre queda fuera de la ecuación el tema de la sustitución de importaciones. Miren, compañeros, hay que exportar y nosotros estamos urgidos a exportar como todo país subdesarrollado y una economía pequeña, pero nosotros tenemos que exportar muchísimo, el esfuerzo y digamos la presión por exportar es muchísimo, porque tenemos un componente importado elevadísimo en nuestra economía nacional. Nosotros tenemos, eso es un rasgo estructural del modelo económico cubano, que yo le llamo la voracidad importadora. Hay análisis que se han hecho de que para que la economía cubana crezca el PIB en 1%, las importaciones tienen que crecer en 1,7%. O sea, eso es una relación, evidentemente, que da cuenta de una traba estructural. Quiere decir, tenemos una estructura, un entramado productivo que es
muy voraz, depende mucho de importaciones. Eso tiene que ver con la política industrial del país, con la política de inversiones, que se crean muchas ramas desconectadas una de las otras y por tanto todas dependen del exterior. En fin, es mucho más complejo que eso. Pero estamos hablando de que tenemos que exportar más, tenemos una presión muy grande para exportar, porque ese es el salario, como dice Vivian, de la casa de todos, pero sobre todo también porque tenemos una necesidad de importaciones. Compañeros, el grueso de las exportaciones de Cuba son productos alimenticios y combustible. Combustible no podemos sustituirlo abruptamente, aunque estamos atrasados en el proceso de inversiones requeridos para llegar a esa matriz energética de que llegaríamos en el 2030 supuestamente con un 24% de energías alternativas para generar electricidad. Estamos atrasados en eso. Pero la agricultura, compañeros, y ahí hay un tema central de política económica. Invertimos poco, es verdad. Invertimos muy poco en agricultura. Y el poco que invertimos en la agricultura, lo invertimos en el sector estatal de la agricultura. Y sin embargo, la producción de alimentos es un 70% en el sector no estatal. Ahí hay una distorsión de política de asignación de recursos. Y de asignación de recursos esta, no por el mercado, sino, digamos. Ahí hay un tema. Nosotros modificamos eso y empezamos a mejorar la producción agropecuaria, que es un problema de seguridad nacional. Y al mismo tiempo dinamizamos del sector agropecuario las posibilidades de exportar. ¿Ves cómo todo se conecta en economía? No, realmente lo que dice el profe Tony es una de las apuestas a corto plazo. O sea, los encadenamientos productivos en Cuba para dos cosas: sustituir importaciones y bajar el componente exportado e importado de las exportaciones. Porque muchas veces una economía con pocos lazos internos, donde todo hay que importar, hace que nuestras propias exportaciones muchas veces sean irrentables porque al precio que las exportamos no nos cubren ni los costos de importación que tienen. Entonces, avanzar en los encadenamientos productivos, que es uno de los elementos fundamentales de lo que se llama transformación estructural, es crear una economía que se encadena hacia adentro. Muchas instituciones nuestras, como el tipo de cambio, en su momento la dolarización, nos encadenó hacia el exterior. Y transformar eso es uno de los elementos. Los polos productivos también ayudan, determinadas transformaciones institucionales, pero a corto plazo la sustitución de importaciones y los encadenamientos productivos internos. Yo resumiría, lo más importante es producir, ir hacia los territorios, en los municipios donde se van a generar las riquezas, tanto para exportar como para sustituir importaciones. Y de verdad que si nosotros producimos lo que necesitamos, vamos a restarle a ese dinero que el país invierte para satisfacer necesidades de la población, vamos a restarle una masa importante de recursos que nos van a permitir invertir y desarrollarnos en otras esferas. Les doy las gracias a los tres por haber participado en el programa. Aquí en nuestro programa indagamos en los problemas, buscamos y proponemos soluciones porque no basta con interpretar, también es necesario, ustedes ya lo escucharon, transformar. Así podremos estar un poco más cerca de lograr cuadrar la caja de la economía cubana. Hasta la próxima. Levanta tu economía, no te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche. Sin Timbiriche. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbiriche. Dice mi coro que Timbiriche, óyelo bien. Timbiriche, anda. Corre, saca tu licencia y montate en Timbiriche. Aprovecha ahora que no te da pa' un Toyota y tampoco un Mitsubishi. Tú ves, saca tu licencia. En cada cuadra un comité y una pila de Timbiriche. Óyelo bien, que no te da pa' un Toyota